Saludos, titulamos este vídeo Nos creó Dios AN, fonema AN 4. Van a ser unos 5 puntos que vamos a desarrollar. Punto número 1, tenemos que decir brevemente el contexto de este vídeo. Este vídeo, pues, que lleva el número 4, quiere decir que hay 3 vídeos anteriores a él y que están tratando sobre los fonemas permanentes, y dentro de estos fonemas, que son sonidos, y los sonidos son vibraciones, pues este fonema AN consideramos que es quizás el más importante. Y entonces, ¿por qué incluir este fonema AN con la pregunta de ¿nos creó Dios AN? Pues, punto número 2, porque hemos encontrado una serie de youtubers importantes, inteligentes, que, según nuestra opinión, pues no tienen clara pues la cuestión de la diferencia entre lo que es creación y lo que es manipulación. Entonces nosotros acabamos de ver un vídeo de un youtuber que seguimos, muy inteligente, que en este vídeo de ese youtuber que no queremos nombrar, pues trata el aspecto de la creación, pero una creación, dijésemos, espiritual, o una creación, por ejemplo, de manipulación genética. Y él parece identificar la creación con la manipulación. Entonces, por eso nosotros consideramos que es importante hacer este vídeo, incluso subirlo antes que los otros anteriores sobre el fonema AN, porque el fonema AN es el Dios AN. Entonces, nosotros, en un punto número 3, como precisamente se trata de la creación, y resulta que los dioses creativos más antiguos son los dioses sumerios, y entre ellos An o Annu, pues sería el más antiguo dios creador. Por eso hemos considerado oportuno pues fundir la serie de los fonemas y el fonema AN con este vídeo, que es un vídeo respuesta a estos youtubers que identifican creación con manipulación. Entonces nosotros decimos, punto número 4, que encontramos este fonema AN pues en un contexto budista, que a nosotros nos sirve para explicar la diferencia entre lo que es creación y lo que es manipulación. Y este contexto budista pues nos viene dado a nosotros, lo consideramos significativo, pues el escritor Lobsang Rampa, que en uno de sus libros pues nos habla de los jardineros, porque entonces esto nos va a servir a nosotros como explicación, creemos, la más sencilla para diferenciar lo que es una creación de lo que es una manipulación, porque los jardineros en realidad no crean, no son creativos. Los jardineros lo que hacen es manipular, incluso, dijésemos así, mezclar o hibridar distintos tipos de plantas, por ejemplo, pero eso es muy diferente a la creación. Entonces, y un punto final, pues nosotros vamos a realizar una argumentación y unos cuestionamientos para que la persona, pues es nuestro interés, pues llegue ya a no dejarse seducir por la idea de que unos presuntos dioses creadores, pues que están en un nivel superior al nuestro, pues son los que nos han creado. Nosotros decimos, como máximo, lo que habrán realizado serían manipulaciones, pero todas estas manipulaciones van a la corteza más exterior, al exterior, y no al interior del hombre. Al interior del hombre no puede ir nadie, nada más que va la fuente original. Entonces, este es el título que vamos a ir nosotros desarrollando para intentar clarificar esta cuestión. Queremos decir, de una vez por todas, nos gustaría a nosotros. Entonces, este youtuber, y muy inteligente,
pues en este punto parece que no lo tiene claro. Entonces ofrece en uno de sus vídeos pues esta dicotomía. Nos dice: ¿creen ustedes que esta imagen es la de la creación del ser humano, o más bien creerán que es esta imagen de la derecha la de la creación del ser humano? ¿Cómo fue la creación, piensan ustedes? Y aquí se está viendo lo que es, lo que nosotros decimos, una manipulación, una fertilización in vitro, el ADN, etcétera, etcétera. Mientras que aquí sería más bien un tipo espiritual. Pero nosotros decimos, tanto este tipo espiritual, pues es una imagen pues muy infantil realmente. Entonces, pero para ese youtuber, pues él se inclina claramente que la creación del ser humano fue de este tipo que está aquí, y nosotros disentimos profundamente de esta visión de este youtuber y de otros youtubers que hemos encontrado que no tienen clara esta cuestión. Entonces, para eso hacemos nosotros este vídeo. Entonces, lo incluimos este vídeo en la serie que estamos tratando sobre An, sobre el fonema An, porque An y Annu, que es lo mismo, pues es el Dios más antiguo y se presenta en esas antiguas escrituras como un Dios creador del ser humano también. Y aquí estamos viendo uno de esos relieves en que se ve precisamente unas entidades a derecha e izquierda, tipo humanoide, otras más humanas, podemos decir, un árbol que sería el árbol de la vida, podemos decir, y aquí en la parte más superior pues estaría una representación que podemos atribuir a ese Dios An o Anno. Y nosotros decimos, esto no es creación, esto como máximo es manipulación, pero la manipulación solamente altera el exterior, y eso es lo menos importante. Es lo menos importante. Entonces nosotros hemos dicho que en esta argumentación que vamos a presentar nos vamos a centrar en este escritor, en Lobsang Rampa, porque nos viene muy bien el ejemplo que le dicen algunos de sus maestros, o de estos maestros ascendidos, o estos budas, o estos lamas. Porque entonces también hemos dicho que en todo ese contexto, para que vean que este fonema An, de ese dios An, como nosotros ya vamos a seguir en esta serie viendo la abundancia de las palabras más importantes que de modo desapercibido pues tienen ese fonema An al principio, al final, o incluso en medio de la palabra, el sonido An. Pues vean que incluso los nombres propios, como Lobsang Rampa, como estamos viendo, el nombre que se da a ese escritor, pues tiene el An. Y Rampa pues también tiene el An, porque el An es el sonido. Y en todo ese contexto de este que nos sirve a nosotros para diferenciar lo que es la acción de los jardineros de la acción de la fuente, que es muy distinta. Los jardineros pues manipulan y la fuente crea. Pues en ese contexto budista pues también están las palabras más significativas, pues sería el Shambhala, y fíjense que tiene el An, como estamos viendo aquí, y no es por casualidad según toda nuestra opinión. Y también el reino mitológico, lo que nos hablan y nos cuentan, que nosotros decimos esto es un adoctrinamiento, pues también sería el Shangri-La, y fíjense que el Shangri pues también tiene el An. Y en todo este contexto de este budista, donde nos dicen que él de niño pues fue llevado allí y educado por estos monjes o estos lamas, pues en que sobre todo en el sitio del Tíbet y de China, de la antigua China, que es Lhasa, pues fíjense todas las palabras que tienen el An. Las ciudades más importantes, Xi'an, aquí está el An. Gansu, aquí está el An. Sichuan, aquí está el An. Yunnan, aquí está el An. Bután, aquí está el An, para que nos vayamos fijando, quizás de ahora en adelante, cómo no es casual según toda nuestra investigación esta abundancia, porque quieren que esta pronunciación, esta vibración que se produce del Dios más antiguo de estos seguidores, de esta hermandad que nosotros podemos decir que es la hermandad de la serpiente, como en el pasado y en el presente pues está de lo más difundida. Entonces aquí está Lobsang Rampa, y la argumentación que nos dice, nos habla de los jardineros de la humanidad. Entonces este es un escritor de unos 19 libros sobre temas diversos, como nos dice Wikipedia, como religión, ocultismo, el aura, la vida en el Tíbet, o algunos fenómenos paranormales.
Pero nosotros nos hemos centrado en una frase que se nos quedó de uno de estos libros que nos vienen a decir que estos maestros ascendidos o budas o dioses pues su acción con el ser humano nos dicen: nosotros somos los jardineros de la humanidad. Y nos viene muy bien este pensamiento de los jardineros de la humanidad para diferenciar lo que es una creación de una manipulación. Los jardineros pues manipulan exteriormente, y esto es importante, la palabra exteriormente, pues manipulan la fuerza creativa, pero no son los autores de la fuerza creativa. Porque la fuerza creativa pertenece a la fuente original que late en nuestro interior. Y entonces esto es creemos que es la manera más sencilla de que la persona pues diferencie una creación de una manipulación. Entonces, los jardineros, pues por supuesto, hibridan plantas, las cuidan, las cortan, las pulen, etc. Establecen los espacios, pero todo eso es exteriormente, porque interiormente lo que da vida a esas plantas y fluye y las hace crecer y finalizar su existencia, aquí podemos decir, pues es la fuerza interior de la fuente. Y entonces esto es muy claro para diferenciar lo que es la creación. Entonces, las plantas no precisarían de ningún jardinero. Las plantas por sí mismas organizarían todo el espacio como vemos en la naturaleza, no precisan ningún jardinero. Ellas ahora sí precisan, y es indispensable, una fuente interior. Entonces esto es la diferencia. Entonces los maestros, los que se dicen los creadores, estos que también son de estos descendientes de An, también se les dicen los Anunnaki, porque mucho investigador, incluso moderno, pues llega a conformarse y a decir: sí, nosotros somos una creación de otros seres superiores, anteriores. Pues nosotros decimos: pues no, todos esos seres anteriores no crearon nada. Al igual que un jardinero no puede crear la fuente que fluye a través de las plantas, solamente puede direccionar, dijéramos así, esta fuerza o esta fuente, pero exteriormente, no interiormente. Entonces una planta no tendría ningún modelo de ningún aprecio, podemos decir, ni ninguna necesidad de un jardinero. Aunque este jardinero pues ya esté establecido, como es en nuestro caso, en esta humanidad, pues lo tenga todo exteriormente controlado, pero ella no necesita jardinero. Pero si es un jardinero que vampiriza a la planta, pues entonces el jardinero sí precisa de la planta. Esto es para que la persona diferencie lo que es una creación, un acto creativo, que serían las fuerzas interiores de la fuente creativa que emanan a través de todo lo vivo y sobre todo del ser humano, y lo que es una manipulación, como nos dicen a lo mejor en esas escrituras, como nos dicen que crearon a ese hombre. No pueden crear nada. Entonces esto queremos dejarlo, y nos ha parecido muy clarificador este ejemplo de los jardineros, para que todos los que se atribuyan la creación del ser humano como esta cultura y estos dioses seguidores de An, del dios An o Anno, pues a la persona con su discernimiento pues sepa diferenciarlo claramente. Entonces, para ese discernimiento nosotros hacemos este cuestionamiento de estos 5 preguntas. Punto número 1, cuestionamiento 1. Atribuir la creación a dioses concretos, como pueden ser, le podemos decir entre comillados, ellos, o los seguidores de An, o como queramos, ellos o An. Atribuir la creación a estos dioses concretos aporta comprensión o resuelve la cuestión, que cada persona se lo plantee. Pues nosotros decimos: pues no, pues la cuestión fundamental que da comprensión sería: ¿quién creó entonces a estos dioses creadores concretos que nos dicen y se nos presentan en esos relieves antiguos? Incluso se habrán presentado físicamente. La pregunta sería entonces, seguiría vigente, no da ninguna comprensión, porque a la persona con discernimiento innato pues se preguntará: bueno, ¿y a estos dioses creadores que se atribuyen que son los creadores, a ellos quién los creó? Entonces seguiría estando esa pregunta ahí. Entonces, cuestionamiento segundo: ¿pueden ser ellos
o han los creadores con autopoder creativo, porque podría decirse, bueno, ellos tienen poder autocreativo, se han creado a sí mismos y entonces pueden crearlo todo. Entonces, ¿pueden ser ellos los creadores con poder autocreativo? Pues nosotros decimos, pues no, sencillamente porque precisan manipular, como vienen haciendo desde siempre, precisan manipular, precisan mezclar, precisan hibridar. Y una fuente, que es la fuente de toda la existencia, pues esa no realiza ningún tipo de mezcla, ningún tipo de hibridación. Ella parte de sí todo lo creado. Por tanto, el segundo cuestionamiento pues sería que no pueden tener autopoder creativo, porque esta realidad pues nos lo muestra. Cuestionamiento tercero, ¿merecen veneración? Porque hemos comprobado que muchas personas, incluso inteligentes, pues dicen, pues nuestros creadores pues tenían una gran tecnología, sabían mucho, tenían todo el poder, sí, tenían tecnología exterior, pero nada de divinidad. Entonces, ¿merecen veneración? Nosotros decimos, no merecen ningún tipo de veneración, porque realizan una intromisión, parasitación ilícita, y una intromisión, parasitación ilícita entre nosotros y nuestra fuente original, porque ellos se ponen, intervienen, manipulan, etcétera, y entonces en el lugar de la fuente. Entonces todo lo contrario, no merecen veneración, sino todo lo contrario, porque parasitan, evidentemente, pero lo hacen con una astucia inmensa, por supuesto que sí. Y lo hacen con astucia inmensa porque saben que contra nuestra fuente interior, pues si no es mediante nuestra dejación, pues nada pueden realmente en el interior. Y cuestionamiento 4, que muchas personas también, que seguidoras de estos UFOs o estos platillos volantes o este espacio exterior que nosotros decimos que es inexistente, sería la pregunta, ¿de dónde vendrán? ¿De dónde vendrán entonces estos seres que los vemos que tecnológicamente al menos, y creemos que incluso pudiera ser casi espiritualmente, pensaría la persona, porque realizan prodigios? Entonces, ¿de dónde vendrán? Entonces nosotros decimos, pues vendrán sin duda de un lugar o de una dimensión pues inferior a la nuestra, pues parasitan nuestra energía, y si parasitan nuestra energía es porque nuestra energía es superior, y la parasitan pues mediante el engaño y mediante su supertecnología, que eso sí tienen, supertecnología y engaño. Por tanto, aunque dijésemos así, en cuanto a conocimiento tecnológico sean muy superiores, pues espiritualmente pues son mucho más inferiores. Nuestra sangre no es una sangre fría en comparación con la de ellos, ni nuestra mente. La mente de ellos, incluso su sangre, podemos inferir que es fría. Es fría porque ha perdido, dijésemos así, el lugar dimensional que tenemos nosotros, y que ellos lo parasitan. Esa es toda nuestra investigación y todo nuestro conocimiento adquirido pues a través de experiencias y a través de investigación, y sobre todo a través de este conocimiento innato que toda persona tiene, porque estas 4 cuestiones que planteamos aquí, pues cada persona se la puede plantear a fondo, y creemos que puede llegar a la misma consideración o comprensión. Terminamos deseando para nosotros y para todos el mayor discernimiento.